8:14, casi 15, 8:15, vamos a decir. 8:15 de esta mañana de miércoles 13 de mayo. Es que lo tengo aquí al segundo y claro, no quiero engañarles yo a ustedes. Sí, falta. Sí, faltan 3 segundos. En fin, continuamos en tiempo de análisis en las voces de la mañana de Lancelot Radio con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Erika? Bueno, vaya susto ayer, ¿no? En Famara, por suerte parece, en principio, aunque continúan investigando y peinando la zona, parece que no pasaba nada, pero un desprendimiento así, yo no sé si tú habías vivido algo así. A ver, tan grande no, pero es verdad que en Famara ha habido de manera recurrente pequeños desprendimientos. Estamos hablando de un macizo que tiene ya millones de años y que efectivamente con el paso del tiempo, la erosión del viento, del mar y sobre todo la erosión también de las lluvias y las últimas lluvias posiblemente también algo han tenido que ver, pues han propiciado o han precipitado precisamente que se produzca ese desprendimiento. La verdad es que efectivamente, como tú bien dices, la peligrosidad, porque si no estoy mal informado, cayó muy cerca del camino de los que se llama el camino de los caleteros, que es el camino del Risco, que se llama también, que es la antigua carretera que hizo Fraga en un intento de comunicar Lanzarote con la Graciosa por debajo del Risco. Y en eso quedó ahí como una vereda, que lo que la conocemos, pues yo he ido pues muchas veces, 5 o 6 veces he hecho ese camino, y bueno, hay ya zonas que son imposibles de pasar porque precisamente los barcos que van cayendo han roto esa carretera, pero bueno, hay algunos todavía que se atreven a hacerlo, ese camino, y efectivamente a veces hay turistas, senderistas que yo he visto por allí, y bueno, me alegro que finalmente, según el consorcio, no hay constancia alguna de que haya ningún desaparecido ni haya afectado a nadie. Por lo tanto, es una suerte dentro de lo espectacular que fue el hecho, porque fue grabado desde La Graciosa, desde Famara, porque realmente se oyó como un pequeño estruendo, según me cuentan, de cómo cayó toda esa cantidad de tierra mezclada con piedra. Yo recuerdo cuando era muy joven en la playa al final, lo que le llaman el rincón de Famara en la playa, estar nosotros ahí y unos amigos que íbamos mucho a Famara, en verano sobre todo, pues caerse un par de rocas pequeñas, pero caerse hasta la playa, ¿no? Lo cual quiere decir que esto se descalza las piedras y se caen y tampoco es nada normal dentro de la naturaleza. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. Bueno, en otras islas donde hay mayores acantilados y macizos suele suceder y llueve mucho más, como en el Hierro, La Gomera, e incluso en Gran Canaria y Tenerife, ocurre con cierta frecuencia y por eso muchas veces cuando hacen las carreteras pegadas a las montañas, pues tienen que poner esas redes de protección para evitar esos desprendimientos. Bueno, la verdad que espectacular, pero por suerte sin daños. No sé si le han preguntado a las lagartijas, también te lo digo, que alguna lagartijilla con tanto que ha llovido está todo lleno de bichos y además gorditos, están todos bien alimentados. Pero las lagartijas, para que tú lo sepas, han desaparecido, ha disminuido la población de una manera importantísima, y eso tenemos mucho que ver los propios humanos y los perros y los gatos, que hemos invadido, entre comillas, los humanos hemos invadido lo que eran zonas naturales y han desaparecido. Yo te lo digo porque yo vivo aquí en el volcán en Tahiche y yo cuando llegué había veía muchas lagartijas y ahora se ven, pero se ven muchas menos. Yo te llevo un puñadito de lagartijas si quieres, un puñadito de lagartijas y grillos. Ve que de eso tengo un montón. Y perenquenes también. Y perenquenes también, sí. Que me dan unos sustos. En mi casa los tengo y los dejo, Yo los tengo y los dejo. Son buenos, se comen los bichitos. Son limpiadores de insectos. Claro, se comen los bichitos, hay que dejarlo. Yo más de un susto me he llevado con los perenquenes por las mañanas. En fin, Jorge, ellos están plácidamente durmiendo. Lo que no duerme es el choque político, institucional, digamos, entre Estado, Canarias, por esa crisis del antivirus, cómo se ha gestionado todo. Sí que es verdad que hay que hablar de la parte sanitaria, está preocupando bastante el estado de salud de la francesa que dio positivo, que está contagiada, está teniendo serias dificultades, está en la
la UCI. Hablamos de un virus, y por zanjar la parte más técnica, ¿no? Hablamos de un virus que nos han insistido en que tiene una transmisibilidad muy baja, pero su letalidad es muy alta. De ahí que preocupe tantísimo y que haya preocupado en este sentido, Jorge, al gobierno de Canarias desde el primer momento. Clavijo ayer defendía en el Parlamento de Canarias que lo que había hecho como presidente autonómico era defender justamente y buscar garantías para la seguridad de la ciudadanía, las máximas garantías. Hoy publica El País una entrevista al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que le pide a Clavijo que deje ya esas tesis conspiranoicas. Pero lo cierto es que ayer Clavijo se mostró, voy a utilizar el calificativo de dolido, Jorge, no solo en la parte política, sino también personal, porque considera que el ministro Torres pues sabía información que ocultó a Canarias. No sé cómo has visto tú todo esto. A ver, yo creo que Fernando Clavijo se habrá podido equivocar en cosas como se equivocan todos los políticos, ¿no? Pero es verdad que se equivoca el Partido Socialista si cree que tratando de ridiculizar al presidente del gobierno de Canarias, aprovechando los medios de comunicación próximos que tienen mucho y controlan mucho, que tiene el Partido Socialista, pues con eso va a conseguir que el pueblo canario se ponga en contra de Fernando Clavijo. Yo creo que Fernando Clavijo pudo pecar de exceso de celo, pero hay que entender que Fernando es el presidente de la Comunidad Canaria, que ese virus cuando se detectó el barco, que estaba a Cabo Verde, casi 2.000 kilómetros de distancia, y se le dijo a última hora, porque inicialmente se le dijo que la ministra de la Sanidad le dijo que no iba a venir a España, y después finalmente vino y había dado ya el beneplácito el gobierno de España para que viniera sin previamente avisar al gobierno de Canarias, fue una descortesía y una falta de lealtad. A partir de ahí, yo creo que las cosas, Fernando, quizá por defender un poco el honor de Canarias, por sentirse ninguneado, quizá también pudo haber cometido algunos errores de cálculo en el sentido de que ya estaba tomada la decisión de que viniera. Entonces, una vez que está tomada la decisión, yo creo que Canarias tenía que mostrar toda la solidaridad posible, pero yo entiendo que él tenga que tomar todas las medidas y más para evitar cualquier posibilidad de que se contagiara la población canaria. ¿Que era muy complicado que se contagiara? Sí, pero había esa posibilidad, riesgo cero en este tipo de cosas no se sabe, y menos cuando nos han dicho, y ya nos lo dijeron con el coronavirus, ¿te acuerdas aquella famosa frase de que no, que este es un bichito, que no pasa nada, que esto no hay que alarmarse, y después mira cuánta gente murieron, ¿no? Lo que quiero decir es que con esos antecedentes es lógico que la Comunidad de Canarias tomara todas las medidas de seguridad que fueran necesarias y más. Además, eso no está mal, que se tomen medidas por exceso, que yo creo que se han tomado medidas por exceso para evitar cualquier contagio, y está muy bien lo que ha hecho el gobierno de España en este sentido. Pero lo que no creo yo que sea de recibo es que se trate de ridiculizar a toda una comunidad, pero sobre todo a un presidente que representa a la mayor parte de esa comunidad. Y creo que ahí se están equivocando los medios, y por eso yo creo que ayer tuvo una respuesta, porque estaba enfadado, se lo notaba enfadado. Yo conozco a Clavijo ya desde que fue presidente ya hace 2 mandatos, y realmente es una persona muy tranquila, y no suele, incluso cuando está enfadado, no lo parece, ¿no? Pero ayer sí dio muestra de estar un poco ofendido por las cosas que se estaban diciendo y manipulando al menos desde su punto de vista, ¿no? Hoy ha pedido él una presencia comparece, sí, por petición propia. Una comparecencia ya propia pedida por él, porque ahora va a tener, porque ayer estaba limitado por el tiempo, creo, no sé, son 5 minutos a la contestación, y hoy ya se puede explayar y va a hacer como una especie de recorrido inicial de todo lo que ha pasado con esta crisis sanitaria con relación a Canarias. Una de las cosas que me resultan más llamativas, Jorge, lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora, pero porque me parece importante, es que nosotros en Canarias tenemos a una voz más que autorizada, que es el profesor Basilio Valladares, catedrático de epidemiología, fundador del Instituto de Enfermedades Tropicales, es un referente a nivel mundial. Y en las entrevistas que yo le escuché ayer, cuando le preguntaron, manifestó que si yo no entendí mal,
que es que nadie le preguntó, nadie contactó. No entiendo cómo viene el gobierno de España a Canarias y no consulta a uno de los mayores expertos que tenemos a nivel internacional. Bueno, me resultó llamativo. Aquí hay muchas cosas llamativas en este asunto. Sí, no, y me refiero que, a ver, se había dicho... y por cierto, y ya termino, el señor Valladares, más de 20 años trabajando en Cabo Verde, conoce las instalaciones, conoce el terreno y ha formado a muchos de los que están allí. No entiendo cómo nadie le consultó de sanidad, no lo entiendo. Pues sí, me llamó la atención. No, pero que quiero decir que antes, cuando estaba exponiendo lo de la actuación de Fernando Clavijo, que claro, que Fernando Clavijo, date cuenta que este virus es conocido, pero entre los científicos, y entre la comunidad, me imagino que en general sanitaria, pero no entre el común de los ciudadanos. Y hay digamos, de este antivirus, según el asiático, que ya por lo visto uno se trató en el año 2017 una persona que fue al Nepal y fue contagiado por un antivirus, pero de la rama asiática, que Antivirus, perdón. Y en ese caso, bueno, pues estuvo muy malito y tal, pero se recuperó. Pero ese antivirus asiático, por lo visto, no contagia de persona a persona, cosa que sí ocurre con este de Andes, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir es que cuando no se tiene tampoco tanta información, ¿por qué el gobierno pedía tanto? Pues por eso, porque le habrán dicho algunos de los especialistas y de los técnicos con los que consultó, digo, mira, en principio no tiene una alta transmisión, pero sí es verdad que es mortal, o es muy mortal, es mucho más mortal que el COVID. Bueno, casi 4 veces más mortal, porque el COVID está del 1 al 5% de mortalidad, y según leído, y el antivirus está de cerca del 30 al 40%, es decir, que casi en muchos casos es el 50%, y lo que quiero decir es que es normal que Canarias tomara todas las medidas. Estamos en unas islas que son turísticas. Imagínate tú que hubiera cualquier fallo, cualquier error, cualquier contagio. Yo creo que precisamente lo que hizo bien Fernando Clavijo es poner el listón tan alto que después el gobierno de España efectivamente hizo, yo creo que un traslado ejemplar de lo que nos tenemos que sentir orgullosos todo el mundo. Pero no tiene que ver nada una cosa mezclarla con la otra, es decir, es lógico que el Fernando Clavijo exigiera las máximas garantías. Es lógico que como presidente de la Comunidad de Canarias tratara de decir, oiga, ¿por qué no se desembarca en Cabo Verde cuando allí tienen un aeropuerto internacional y podía hacer exactamente lo mismo que se ha hecho y se hubiera ahorrado ese viaje de 4 o 5 días a esas personas y posibles contagios entre ellos? Tiene cierta lógica, no es ningún disparate, no se le puede tratar, como yo he visto en algunos medios de comunicación, como si Fernando Clavijo fuera un analfabeto o fuera un ignorante. Yo creo que esto no ha gustado a la mayor parte de los canarios, sean de Coalición Canaria, sean del PP, porque de alguna manera se está tratando de hacer una mirada media colonialista, que es lo que me temo yo que muchas veces se tiene desde Madrid hacia Canarias. Pues sí, Jorge, y yo coincido con lo que has dicho, porque yo ayer hablaba con algunas personas que son votantes de la izquierda, Partido Socialista, tal, y estaban muy disgustados con cómo se estaban ensañando con Clavijo, porque eso es lo que han hecho. Efectivamente. Han machacado, y yo no comprendo. Eso no se atreverían a hacerlo con un presidente de Cataluña ni del País Vasco, eso te lo aseguro yo. Ya, el ensañamiento es lo que la gente de Canarias yo creo que reprueba, porque no tiene sentido. Nosotros no somos así, o yo pensaba que no éramos así, pero bueno. Hoy vamos a escuchar a Fernando a ver que contará los datos y dirá todo lo que pasó y día por día creo que lo va a ser una especie de relato de todo cómo se desarrolló la crisis desde que él llamó por primera vez cuando estaba él en Bruselas, porque hay que recordar que él estaba en Bruselas, y corrió el rumor de que el barco podía venir hacia las Islas Canarias en lugar de desembarcar en Cabo Verde, que es donde se había originado el problema. Pues claro, evidentemente Fernando Clavijo, como presidente de la Comunidad, oye, pero ¿por qué? Porque es lógico. No se trata de falta de solidaridad, sino que hasta por un tema
hasta porque era más pragmático desde el punto de vista de él y de sus asesores, de que se bajaran allí y desde allí se trasladaran como han hecho ahora en Tenerife, ¿no? Lo mismo podían haber hecho, eso es perfectamente. Que dice que no tienen medios, pero tampoco los medios se pueden habilitar y se pueden, en un momento determinado se pueden incrementar si faltan, pero no creo yo que en fin, que fuera por lo menos disparatado. Yo no digo que después la OMS, la Organización Mundial de la Salud, creyera que era mejor que viniera a Canarias. Bueno, de acuerdo, pero no es ningún disparate lo que dijo el presidente de la comunidad autónoma. En fin, muchas cuestiones que hoy escucharemos qué más tiene que decir el presidente de Canarias y en todo caso las respuestas que le da tanto la ministra como el ministro, por ejemplo, de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ayer en el Parlamento, Jorge, me quedan solo unos minutos, se habló de muchos más asuntos. Hay uno en concreto que expuso el también presidente del Cabildo en su condición de parlamentario, Osvaldo Betancourt, en referencia a los fondos que están asumiendo, o sea, a la gratuidad del transporte público que se ha incrementado, y eso es una excelente noticia, pero claro, ese incremento, eso cuesta dinero porque se ha incrementado por la gratuidad, una gratuidad que es una medida estatal. Pues bien, ayer lo que denunció es que los cabildos se están haciendo cargo de una amplia mayoría de esa financiación ante los retrasos del Estado. No sé qué te parece este asunto. A ver, primero hay dos cuestiones. Yo creo que la gratuidad debería de ser para las personas que necesiten precisamente el transporte público y que no tengan recursos o que tengan un cierto nivel de economía que en fin, que el transporte le supone un fuerte impacto en su vida del día a día y para llegar a fin de mes, ¿no? Eso es una cosa que particularmente creo que no se tiene por qué hacer gratuidad a todo el mundo y ya está. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que la medida en su día era razonable que se hiciera. No sé si en el tiempo hay que extenderla. Ahora con la crisis que hay, yo creo que también es positivo. ¿Por qué? Porque es bueno que cuanto menos coches se cojan mejor, porque no hay combustible porque el combustible está muy caro y porque en el futuro puede incluso haber problemas de abastecimiento. Por lo tanto, ahí está bien. Pero evidentemente es que lo del Estado es muy gracioso, ¿no? Él dice, no, el transporte es gratuito, se apunta al tanto ante todos los votantes que ellos quieren captar, pero luego el que paga y el que adelanta el dinero son los cabildos, ¿no? Y en este caso, según le oí, y corrígeme, pero creo que dijo que ya iba por 7 millones de euros, creo, oiga, que son 7 millones de euros, que ese dinero para un cabildo como el de Lanzarote es fundamental y lo tendría que haber abonado el Estado. El Estado ha abonado 2 millones. Se han gastado 7 y tenía que haber abonado 2. No, se han gastado 9,5. El Cabildo ha puesto 7 y frente a los 2 milloncillos que ha puesto el Estado. Vale, pero lo que se ha transmitido a la opinión pública española es que es el Estado el que está pagando el transporte gratuito y no, lo está pagando el Cabildo. Y en este caso, con una subvención del gobierno que no llega ni al 30% de lo que le supone al Cabildo. Bueno, pues con eso me quedo, Jorge, con ese yo invito y tú pagas. Sí, eso está muy bonito. Yo tenía muchos amigos cuando estudié que eran así, siempre me invitaban, oye, y al final decía, oye, que se me olvidó la cartera y tal. Ay, Dios, no tengas amigos de esos, que te quedas sin una perra. Después cuando se hicieron más mayores ya y terminaron la carrera se hicieron más generosos. Sí, eso suele pasar también cuando uno entra en el mercado laboral. Jorge Coll, un placer como siempre, te vemos en Café de Periodistas, gracias, buen día. Venga, un abrazo.